hablar sobre cómo reaccionar cuando tu familiar o cuando tú te enteras que un familiar consume drogas. Cuando llegan con nosotros al grupo, generalmente los padres de familia, y saben o encuentran alguna, pues alguna droga, o detectan o escuchan o llegan y les comentan, es que me dijo mi vecina, me dijo mi hermano, tiene ciertas amistades y entonces ya descubrí o tengo eh, la sospecha de que mi hijo consume drogas. Cuando llegan también al grupo esposos o esposas platicando, me acabo de dar cuenta que mi esposo consume cocaína, fuma marihuana, consume algún tipo de droga. Cuando los hermanos se acercan y piden ayuda y decir, ¿qué hago? Porque mi hermano se está destruyendo, porque ha cambiado, muestra estos síntomas, ya confirmamos, y consume drogas. Esto a veces es un impacto y no se sabe cómo reaccionar. Hoy vamos a hablar de esto en compañía de Armando y sobre todo, bueno, a darles esta esperanza a los familiares, cómo tratar este tema. Sí, así es, Rebeca. Mira, hay algo importante que tú decías. Hay dos formas de reaccionar, no dos formas, hay dos acciones que te hacen reaccionar de diferente manera. Una cosa es que sospeches y las reacciones son unas, pero cuando ya estás seguro de que un familiar tuyo está consumiendo algo, las reacciones son otras, muy diferentes. Vamos a hablar de esto más adelantito. Este tema me gusta mucho porque a raíz de cómo estamos ahorita trabajando, he visto eso y me hizo recordar mis tiempos de adicción, en los 10 años que estuve metido en las adicciones, en los que mi hermano, el más chico de los hombres, se enteró, vivía conmigo, o yo vivía con él más bien, ¿no? Él fue el que me invitó a irme a Estados Unidos y allá es donde se entera. Es difícil, muy difícil para ellos, porque hoy que hemos estado, yo ya en sobriedad, donde convivimos, de hecho es ya mi compadre, he visto cómo fue tan difícil para él, el que se haya enterado, cuando yo en ese momento ni cuenta me di. O sea, yo de verdad, yo creía que él, aunque lo supiera, no pasaba nada, pues era mi vida, y yo no creí que el impacto hacia él fuera mucho. Entonces sus reacciones fueron muy, muy difíciles en aquel tiempo. Estábamos solos, no estaba mamá, no estaba papá, estábamos a kilómetros y kilómetros de aquí de México. ¿Y qué tan difícil es cuando él se entera? Porque es cierto que cuando llegué a Estados Unidos, aunque él me invitó, no vivimos juntos por el primer año. En el primer año no estuvimos juntos, al segundo año de estar en California nos fuimos a Nevada, yo fui el primero que se va a Nevada, lo invito a él, porque por sueldo, por mejor trabajo y mejor, por comodidad estaba mucho mejor para nosotros ese estado. Se va con nosotros y se va a vivir con nosotros junto con un compañero que nos prestaba un cuartito. Este compañero se regresa a México y nos quedamos automáticamente él y yo solos. Y en esa época tú ya consumías drogas. Sí. Tu hermano llega a vivir contigo y no sabía él no sabía, que tú consumías. No. ¿Cómo fue ese proceso que él se enteró? Déjame explicarte un poco. Ellos sabían de que en México yo había iniciado mi adicción de la cocaína en México. Y por mi conducta agresiva con mis padres, mi madre fue la primera que fue todavía más agresiva en ese punto. O sea, era de recalcarme, es que tú eres un drogadicto y eso. Pero fue como una oleada muy pequeña porque yo ya me había salido de casa. Entonces ellos no prestaron mucha atención y como no convivía con ellos, pues no. Cuando regresando a Estados Unidos, se va mi hermano porque en el trabajo que yo estaba nos piden más gente y yo le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Hay trabajo, mejor paga y mejor, se vivía mejor, tenía una plusvalía mucho más grande que California. Cuando él se va, yo no esperaba que este chavo con el que vivíamos se regresara a México y nos dejara el departamento solamente a él. Y en esa parte, el chavo sabía que consumía, pero yo lo hacía fuera y respetando su casa. Cuando se queda mi hermano, pues yo de verdad no tengo una idea no tuve una idea de decir, voy a platicar con él. No, me valió porque yo era el hermano mayor en ese momento, ¿no? Y yo dije, lo estoy haciendo, pero trabajaba, en ese tiempo yo todavía trabajaba. Él se da cuenta
Cuando un día llega y encuentra una pipa, porque en ese tiempo yo ya usaba cristal, una pipa y la droga y el humo en el cuarto. ¿Sí? Uh-huh. Yo empecé usándolo en el cuarto, no usaba todo el departamento. Yo en mi cuarto, él tenía su cuarto y yo lo hacía él. Entonces un día se mete y ya me dice, ¿qué es? Pues le digo, es que es una droga, es cristal. Ya. Él no me dice nada, siempre ha sido un hombre muy callado, alguien que se reserva mucho las cosas. Pero te puedo decir, hoy en día que estudiamos esto y que hemos platicado mi compadre y yo, la herencia que traíamos de casa era violencia ante el miedo. Entonces mi hermano, su miedo me lo mostraba así de que, no, pues deberías irte a México y ve, no comes nada, y mira, ya ni te bañas, no haces nada, arregla el cuarto. Cuando ya estaba el vicio muy grande, pero los primeros días era muy callado, platicábamos demasiado él y yo, antes de que él se diera cuenta, platicábamos demasiado. Eran unidos. Muy unidos. Ahí nos unimos, porque éramos desunidos acá en México. Allá nos unimos, allá nos conocimos como hermanos y como amigos. Recuerdo que el patrón a la hora del lonche llegaba y me decía, oye Luis, allá me conocieron por Luis, me decía, Luis, para eso está la hora del lonche, para que platiques con tu hermano. Y si vives en tu casa, pues allá platique, no vengan a platicar aquí al trabajo. Porque era tanta la comunicación entre él y yo, que cuando él se da cuenta, se empieza a alejar. Se rompió. De alguna manera se rompió y se empieza a alejar. Pero ya lo único que te puedo decir es que ya no me quitaba los ojos de encima. Ya nada más quería saber dónde estaba, a dónde iba. Pero mi adicción me llevó a estar aislado en la casa. Siempre estaba en el departamento, siempre. Es algo de lo que él no se preocupaba. Se preocupaba mucho cuando yo me salía. Cuando yo tenía que salir, sí se preocupaba. Esto ya fue al final de mi adicción, porque ya no comía, ya no trabajaba, solamente me drogaba. Entonces ya para él era muy preocupante y era un estrés de impotencia para él el no poder hacer nada. El no saber cómo ayudar. En ese momento lo veía como no hacía nada. Uh-huh. Y no sabía qué decirme. ¿Por qué? Porque hasta una cosa te puedo decir. Llegó un momento en que vivía más gente con nosotros, ya tenía que ser así, tenías que invitar a más gente de latinos también para poder pagar la renta. Entonces todos los que estaban ahí, ninguno consumía, solo yo. Pero llegó un punto en que a mí ya me valía. Ya estaba yo en la sala y en la sala estaba fumando. Entraba yo al baño y entraba a fumar. Solamente en el cuarto de ellos lo respeté, nunca fumé. Pero la cocina, la sala y mi habitación siempre estaba haciendo lo mismo. Vamos a ir a la pausa y regresando. Ya conocimos un poco de esta situación cuando un familiar descubre, hoy en día llegan personas al grupo y nos dicen, es que mi esposo ya deja los papeles en la sala, mi hijo ya los ven que se están drogando, no sé qué decirlos, no sé cómo tomar esta situación. Regresando a la pausa vamos a darte pues algunos puntos, cómo reaccionar cuando descubres que un familiar está consumiendo algún tipo de droga. Es muy difícil y en esta parte entendemos la parte del familiar, Armando, porque claro, llega el punto en el que una persona adicta no logra ver cuánto fractura la familia, o sea, cuánto se desestabilizan, obvio, los padres, porque llega un momento en que te sientes culpable, porque te sientes frustrado, porque tienes miedo, porque no sabes enfrentarlo, porque ¿qué hago, no? Y a veces, regresando, vamos a platicar porque llega este sentimiento de negación y cómo se puede expresar o qué es lo que pasa por la mente de un familiar, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Esto sería, en la negación está el primer paso, ayudar. Es el primer paso, para mí es el primer paso. Y qué bueno que toca este punto y vamos a ver las dos partes. Cómo uno desde su adicción está fracturando todo afuera, pero también la reacción de los que están fuera, la reacción hacia alguno que tiene este problema de las adicciones, las palabras también te pueden acabar todavía más. Lejos de ayudar,